El 18 de agosto de 1989, en la plaza de Soacha, en Cundinamarca, Julio César Peñalosa, un joven político local, esperaba a Luis Carlos Galán en la tarima para presentarlo a una multitud emocionada. Galán se abrió paso como pudo por entre la gente, escoltado, entre otros, por Santiago Cuervo como su sombra siempre a la derecha. Pero pasó lo que ya sabemos. Mataron a Galán y de paso a Cuervo y a Peñalosa. 32 años después, José Monsalve rescata a los muertos olvidados del magnicidio de Luis Carlos Galán. Cuando mi papá recibió el atentado, yo tenía 6 años. Eso fue el 18 de agosto de 1989. Estaba yo ahí donde está la estatua de Galán, en la parte izquierda de la estatua. Estábamos ahí porque éramos los que le estábamos dando la bienvenida al doctor Luis Carlos Galán. Ahí estaba la tarima. Sí, ahí estaba la tarima y estaban los concejales, las personas que estaban ese día presidiendo lo de la bienvenida del doctor Luis Carlos Galán. Yo me acuerdo que ese día había muchísima gente y ya después, o sea, él nomás alcanzó a entrar y yo pensé que era pólvora y no era pólvora, sino eran disparos por todo lado. Prácticamente todos los colombianos saben que el 18 de agosto de 1989 el país se desgarró con el magnicidio de Luis Carlos Galán. Pero hay dos familias para las que esa noche ocurrió algo aún peor. Esa mañana Santiago se levantó como de costumbre, yo le hice el desayuno, él se desayunó, se preparó para irse, en el umbral de la puerta se volteó y me miró. Me dijo que me amaba mucho, se devolvió y me dio otro beso y se fue. Ese es el último recuerdo que yo tengo de él en mi memoria y que siempre lo conservo en mi mente. Era jovencito. La familia del escolta Santiago Cuervo Jiménez y la del concejal Julio César Peñalosa Sánchez. Ella es Sandra, hija del líder político de Soacha que cayó junto a Galán. Pues subían así todos y mi papá iba a hablar porque mi papá era el maestro de ceremonia ese día. Entonces él iba a empezar a hablar y él hizo así y ahí fue, porque él tenía chaleco antibalas. Y ahí le entraron los disparos y a mi papá también. Ya después de eso uno ve los videos, ¿no? Y ahí se ve mi papá tenía un traje gris. Y ahí se ve cuando caen los dos. La verdad, Santiago Cuervo sí no lo identifico físicamente, pero ahí también cayó. En ninguna de las estatuas, placas o construcciones que hay por todo el país en memoria de Galán se reseña el nombre de Santiago Cuervo o de Julio Peñalosa. Me puso una canción que toda mi familia sabe que es la mía, una canción de Alberto Beltrán que dice: mil cosas he sabido de ti y nunca te he dejado de amar. Entonces es una canción muy linda que nos llega al corazón allá y a mí. Han pasado más de 3 décadas del triple crimen perpetrado en Soacha y a Gloria, la viuda de Peñalosa, aún la embarga la nostalgia. Qué lástima que no estés aquí para salir. Solamente el pensar que llevamos 32 años sin la posibilidad de compartir con él, es el sentir que ellas no tienen papá, que yo no tengo un esposo. O sea, lo que le pasa a todas las personas que sufren es lo que nos pasó a nosotras. Entonces, es muy duro porque nunca se irá a terminar este sufrimiento. Julio Peñalosa era un joven político con gran proyección en Soacha. Con apenas 35 años, estuvo por 3 periodos en el Consejo. Su sueño era ser alcalde y lo iba a lograr. Él hacía perifoneo y íbamos por todos los barrios de acá de Soacha, porque pues él era un líder social que se enfocaba mucho en la cultura, en la recreación, en el deporte. Tengo muy pocos recuerdos, pero esos son los recuerdos que tengo, él estando en la alcaldía. Salíamos y todo el mundo lo conocía, lo saludaba, porque la idea de él era lanzarse a la alcaldía en el otro periodo. Entonces, es así que uno camina por los barrios de Soacha y eso, y lo conocen a uno porque él fue un gran líder para este municipio. Julio tenía 2 hijas, Sandra de 6 años y Marcela, que era una bebé, el día que balearon a su padre en la misma tarima con Galán. Gloria, la esposa del concejal, lo vio todo. Cuando yo empecé a escuchar pólvora, entonces la persona que estaba ahí, yo le dije: ay, eso es como pólvora. Entonces yo como que ya empecé a ubicarme y dije, no, eso es como disparos. Y fue cuando ya empezó todo, y fue cuando ya empezaron a disparar. Cuando mi esposo
le dio la mano al doctor Galán para que subiera a la tarima y en ese momento Julito fue el primero que cayó. Los sicarios se ubicaron frente a la tarima, casi debajo del blanco. Sabían que Galán llevaba chaleco antibalas y que sería más vulnerable al levantar los brazos. En ese instante descargaron las ráfagas. El concejal Peñalosa estaba a su lado. Una bala le perforó el cráneo, estaba descerebrado. O sea, es una palabra muy dura, muy triste, pero él no se salvaba y por eso el médico me dijo que si él se llegaba a salvar, él quedaba ciego o en silla de ruedas. Él duró 5 días en coma y ya fue cuando dijeron que el 23 ya había muerto. Pero yo todos los días iba a Cajanal a ver cómo iba la recuperación, pero no se veía la recuperación. ¿Y la velación en dónde fue? En el consejo. Gloria quedó viuda con 32 años y 2 niñas al tiempo que Soacha perdió a uno de sus líderes más queridos. Exactamente el 23 de agosto, cuando Julito ya dijeron que había muerto, cuando entramos a la entrada del pueblo, era gente y gente y gente y gente, o sea, como dándole la bienvenida de entrada. Empezaron a ver banderas de la Unión Patriótica de Colombia, o sea, fue una bienvenida muy triste, pero a la vez como de exaltar a la persona que era Julio César, al gran ser humano que era él. Desde ese momento empezaron a luchar contra la indiferencia, que suele ser el único tratamiento del Estado para las víctimas anónimas. Lastimosamente, en 7 administraciones que han habido desde la muerte de él, no ha habido ningún reconocimiento por parte del municipio. Por parte también del Estado, menos, ¿no? Hace unas semanas, el actual alcalde de Soacha decidió bautizar el hospital con el nombre de Julio César Peñalosa. Todo lo demás ha sido olvido. Me avisó, fue una tía, yo me ataqué a llorar y ya era el velorio. Y las calles eran inundadas de gente, o sea, y me quedó una palabra me hace sensibilizar mucho, es la huérfana, quedaron huérfanas esas niñas. Es una palabra muy dura porque fue muy duro para nuestra familia porque yo era la consentida de él. Y creo que todavía no hay un día en que yo no piense en él ni en que no lo extrañe. La hija menor ni siquiera quedó con recuerdos de su padre porque tenía apenas 1 año de nacida, pero se aferra como puede a su legado. Me lo tatué con una palabra que también me gusta mucho, que también hace parte de las víctimas y del movimiento, dice digna rabia. Y la digna rabia es que nosotros terminamos convirtiendo esos hechos violentos en dignidad. Cuando el pueblo da cariño, lo da para siempre. Carlos Fernando Galán, uno de los hijos del líder asesinado, puso el dedo en la llaga al reconocer que en Colombia hay víctimas de primera y segunda clase. Soy Carlos Fernando Galán, un simple concejal de Bogotá. Carlos Fernando hizo un mea culpa público. Le enseñamos a la familia huérfana del concejal Peñalosa la reflexión del hijo de Galán. Quería mostrarles un video muy cortito y supongo que lo conocen, pero ver qué piensan de esto. 31 años, he luchado con el imaginario de que yo soy un delfín, de que tengo privilegios y he hecho énfasis en que soy una víctima. Y claro, soy una víctima, pero soy una víctima que ha tenido privilegios. Una víctima a que el Estado y la sociedad colombiana le ha respondido por el hecho de ser víctima distinto que a muchos otros. Yo he tenido la posibilidad de educarme, de poder viajar al exterior a aprender otra lengua. De tener trabajo y una cantidad de privilegios que evidentemente la inmensa mayoría de víctimas de este país no tiene. Yo tengo que entender esto. Cuando uno ve el caso, por ejemplo, de un niño que tenía la misma edad que yo tenía cuando mataron a mi papá, un niño de 12 años, que llora y grita desconsolado al ver cómo asesinan a su madre en Tierra Alta, Córdoba. Ese niño, el Estado, ¿qué hizo por él? ¿En qué le ayudó? ¿Cómo le respondió cuando sufrió esa violencia? Algo muy distinto a lo que me ocurrió a mí. Eso evidencia que en Colombia hay víctimas de primer nivel, víctimas de primera clase y víctimas de segunda clase. El concejal cuestionó la asimetría del Estado en el tratamiento a las víctimas. Yo, por mi parte, Carlos Fernando Galán, pido perdón. Somos víctimas del mismo hecho,
pero con vidas completamente distintas. A nosotros nunca se nos dieron esas posibilidades. Mi mamá sola, ¿sí? Nos tuvo que sacar adelante, no tuvo ningún tipo, digamos, de ayuda del Estado, ni siquiera la universidad. Yo venía contando también, pues, como ese sueño que siempre tuve de poder estudiar en la Universidad del Rosario, ciencias políticas, y no pude. Ahí va el guardaespaldas adelante, que le digo que lo protegió a él, ese muchacho que va adelante. Cuando Galán fue acribillado con una subametralladora de uso reservado de las Fuerzas Armadas, su escolta de confianza, Santiago Cuervo, se arrojó sobre él tratando de protegerlo. Y aquí ya ocurrió el atentado. Aquí ya es cuando se dan los hechos y aquí es cuando Santiago está ya cubriendo el cuerpo del doctor Luis Carlos. Acá también está el cuerpo del concejal. Por el bigote parece un hombre mayor, pero Santiago tenía tan solo 29 años. Estaba recién casado y su mujer tenía 6 meses de embarazo. Santiago lo ayuda a cargar para meterlo al carro. Se meten en el carro y cuando ellos acuestan al doctor Luis Carlos en sus piernas, Santiago se toca acá y mira la mano y se da cuenta que tiene sangre. Y le dice a los que van en el carro, entre ellos a Pedronel, maricas, a mí también me dieron. Y que él como que se acurruca y queda ahí. Santiago era la escolta de confianza de Galán y no podía imaginar que sus asesinos vendrían fletados por la propia cúpula del DAS donde él trabajaba. Como las balas que utilizaron eran balas Dundun, es una bala que le hizo 18 perforaciones en el intestino. Entonces, cuando él llegó a Cajanal, lo que tuvieron que hacerle fue una intervención quirúrgica y mirar a ver cómo podían solucionar ese tema, porque las 18 perforaciones pues lo estaban afectando bastante el intestino y el estómago. El guardaespaldas fue intubado. No podía hablar, pero estaba consciente y se comunicaba escribiendo. Supo de la muerte de Galán y compartió trance con el concejal Peñalosa. ¿Y Santiago se enteró del fallecimiento del concejal? Él se dio cuenta porque el concejal estaba en el cubículo de al lado. Y pues cuando lo sacaron y cuando ya dejan de sonar las máquinas y cuando ya los médicos ya dan por hecho que la persona falleció, pues él se dio cuenta que sacaron el cuerpo, claro. 12 días duró la agonía de Santiago Cuervo. Y cuando yo ya iba saliendo de la clínica por un pasillo largo, me acuerdo mucho que había caminado por ese pasillo harto, cuando iba una enfermera corriendo. Me dijo que me devolviera. Y cuando yo me devolví, me dijo, siéntese. Me senté. Y cuando yo vi que pasaron una camilla, no sé por qué sentí la sensación que era la camilla donde estaba Santiago, me dio un escalofrío horrible y salió el médico a darme la noticia de que Santiago había fallecido. La última vez que Olga estuvo con Santiago pasó algo subliminal. El día antes de la cirugía yo fui a la visita. Cuando yo llegué a la visita salía un cura. Entonces la enfermera le alcanzó a entender que él quería que el cura se devolviera. Santiago le dijo al cura que me señaló a mí, que ella era y le mostró la argolla, que yo era la esposa, que por favor nos diera la bendición. El cura se paró frente a mí, pronunció unas palabras y nos dio su bendición delante de Santiago. Para mí eso es algo invaluable, imborrable y ha perdurado para siempre. Minutos antes del atentado. Olga quedó viuda a los 25 años. Acá está Santiago. 3 meses después nació su hija. Él no alcanzó a saber que era una niña. Siento un gran respeto, admiración y aprecio por la familia Galán, porque ellos siempre han estado pendientes de mí y de mi hija. Nunca nos han abandonado. Esta es la del doctor Luis Carlos, sí. Y la de Santiago queda en esta dirección. La tumba de Santiago está a unos metros de la de Galán en el cementerio central de Bogotá. El valiente guardaespaldas simbólicamente sigue cumpliendo su deber. Con sufrimiento y muchísimo trabajo, Olga salió adelante, tal como Gloria y sus 2 hijas que hoy son profesionales. En algún tiempo sentí que el Estado no se preocupa ni por las víctimas, ni por los hechos, ni por lo que pase, ni por nada, al igual que la sociedad. Las víctimas anónimas en Colombia son más feroces que la violencia. El magnicidio de Galán también le costó la vida a Julio César Peñalosa y a Santiago Cuervo.
El país no debe olvidar a ninguno, pues las víctimas no son víctimas por su apellido, sino por su tragedia. La Corte Constitucional acaba de resucitar al nuevo liberalismo, la colectividad disidente que creó Galán y que parecía haberse extinguido con su crimen. Está por verse qué figuras se alinearán en el nuevo partido y qué rol jugarán allí todas las familias de las víctimas que perdieron la vida defendiendo las ideas del gran Luis Carlos Galán. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.